sido los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre correspondientes a los fondos de inversión inmobiliarios administrados por BCR Safi. Póngase cómodo ahí donde se encuentra para poder ver antes de iniciar las indicaciones generales para este espacio. La charla está programada para desarrollarse en máximo 1 hora. Ahí en la parte superior de sus pantallas van a encontrar una sección que se llama PIR. ¿Qué significa PIR? Bueno, es el espacio de preguntas y respuestas. Es un espacio que destinamos para poder recibir todas sus consultas. Es muy importante que usted sepa que no requiere esperar hasta que la charla sea finalizada. A partir de este momento tenemos un equipo atento a ese espacio, así que si tiene consultas desde ya, no se espere hasta el final, hágalo ahora mismo. Las consultas van a ser evacuadas en el orden de ingreso. Por cuestiones de tiempo vamos a atender una consulta por inversionista. ¿Cuál es el propósito de esto? Poder atender a la mayor cantidad de participantes. Eso sí, una vez que todas las consultas sean abordadas y en caso de que contemos con tiempo disponible, vamos a proceder a responder en orden de ingreso todas las consultas adicionales. En el caso que el tiempo nos gane y no podamos abordar todas sus preguntas, usos u observaciones, vamos a poner a disposición el correo bcrfondos@bancobcr.com. Se lo repito, bcrfondos@bancobcr.com, para que a través de ese medio usted haga llegar todas sus inquietudes, todas las preguntas, todas las consultas, todas las observaciones que tenga. A partir de este momento y siempre está este espacio disponible y dedicado para usted, para poder escucharlo, porque para nosotros eso es muy importante. Una vez repasadas las indicaciones generales, a mí me complace muchísimo darle la bienvenida y presentarles a Angélica Villegas Villafranco, quien hoy nos acompaña en calidad de representante de los fondos inmobiliarios de BCR Safi. Además, será la persona encargada de impartir la charla esta mañana. Hola Angélica, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Laura, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, pues me alegra mucho que usted esté bien. Gracias. Sin Con mucho gusto. Sin más preámbulo, ¿qué le parece si yo le cedo a usted el espacio para que dé inicio con la charla de resultados del cuarto trimestre de los fondos de inversión inmobiliarios administrados por BCR? Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Listísima. Bueno, entonces Adiós. yo los dejo a ustedes con Angélica y volvemos en un ratito. Que le aprovechen. Gracias. Buenos días. Como mencionaba Laura, vamos a ver el informe trimestral del cuarto trimestre de 2025. Vamos a iniciar con el comportamiento de la industria de los fondos inmobiliarios, donde el total administrado en activos por la industria es un monto de 2.672 millones. El rendimiento del último trimestre fue de 2.96% en la industria. Esta industria tiene un margen de apalancamiento de 23.62%, una comisión promedio de 1.12% y un total de ocupación, un promedio de ocupación de 72.25%. Continuando con la evolución de los activos administrados, podemos ver la tendencia al alza que ha tenido la industria total. En 2025, la industria creció un 1.92%. En el caso de BCR Safi, tuvo un crecimiento del 0.66%. En el caso de BCR Safi, les comento que toma en cuenta también que tuvimos ventas en este periodo, lo que hace que el activo disminuya. Entrando un poquito más en detalle de los activos totales y netos, como les mencionaba, la industria administra un total de 2.672 millones de dólares. En el caso de BCR Safi, tenemos el activo, el fondo inmobiliario, es el fondo más importante para nosotros, que tiene un total administrado de 378 millones de dólares, con activo neto de 250 millones de dólares, seguido por el fondo FCI, que administra un total de 343 millones de dólares, con un activo neto de 208 millones de dólares. Siguiendo con Progreso, con una administración bastante más baja, de 103 millones,
de activo total y un activo neto de 86 millones de dólares. Por último, esta cifra está dolarizada, el fondo de rentas mixtas, este es un fondo en colones, sin embargo, para efectos de la presentación, el activo viene en dolarizado. El activo total es de 59 millones y un activo neto de 46 millones de dólares. Continuando un poco con las comisiones del mercado, podemos ver que la industria tiene un promedio de 1.12, como lo mencionaba anteriormente, y todos los fondos de BCR, que administra BCR Safi están por debajo del promedio de la industria. Continuando con los ingresos por el sector, podemos ver la industria, cómo está compuesta, donde un sector muy relevante es el sector de oficinas, con un 51%, seguido por el sector comercial y en una medida muy similar, los parques industriales y las bodegas. Por último, el sector de los supermercados. Cuando entramos a ver los ingresos de nuestros fondos, en el caso del fondo inmobiliario es el que más se asemeja a la industria, en el caso de las oficinas, que tiene una participación del 49% dentro de la generación de ingresos, seguido por los parques industriales con un 33% y bueno, más abajo el comercio, el sector de comercio con un 13%. Si vemos el comportamiento de FCI, es un fondo que tiene un comportamiento muy diferente, donde el ingreso, el sector con mayor participación es el sector comercial con un 63%, seguido de los parques industriales con un 26%. Continuando con Progreso, un comportamiento similar, en este caso del sector comercial, con un 58%, y el restante 42% en participaciones muy similares entre las bodegas, oficinas y parques industriales. Por último, en el caso del fondo de rentas mixtas, tenemos un fondo que está muy marcado por dos sectores importantes, que son las oficinas con un 40% y el sector comercial con un 43%. En este fondo tiene un 17% de supermercados. Para ver un poco los ingresos que se generan mensualmente por renta, tenemos un fondo inmobiliario que genera 1.559.000 dólares. En el caso de FCI, 1.800.000 dólares. Fondo Progreso, 514.000 dólares. En el caso del fondo de rentas mixtas, son 178 millones de colones. El promedio de la industria se ubica alrededor de del 1.025.000 dólares. Continuando con el rendimiento líquido de los últimos 12 meses, este es un rendimiento, para aclarar nada más, que es un rendimiento interanual. Entonces, bueno, en el caso del promedio de la industria, se ubica en un 2.96%, como lo mencionaba anteriormente. Tenemos nosotros un fondo que tenemos bastante rezagado en el rendimiento, que es el fondo inmobiliario, con un 0.74%. Sin embargo, tenemos FCI, que tiene una amplia brecha con respecto a la industria, está en 3.72, y seguido, bueno, por Progreso Inmobiliario, que todavía no hemos logrado que llegue a la media de la industria, sin embargo se encuentra en 2.47%. El fondo de rentas mixtas, digamos que no es comparable, dado que este es un rendimiento que se encuentra en colones, ¿verdad? Que es del 3.15%. Con respecto a la cantidad de metros cuadrados y la ocupación, como veíamos anteriormente, la ocupación de la industria es un 72.25%. Dentro de nuestros fondos, el fondo inmobiliario tiene una cantidad de 460.000 metros aproximadamente, y los metros que se encuentran alquilados son 187.000. Esto nos genera una ocupación del 40.70%, que es bastante inferior a la industria. Por el contrario, los otros tres fondos se encuentran por encima de la industria, que es el fondo FCI, que tiene un total de 303.000 metros cuadrados, y de esos 303.000 tenemos alquilados 259.000 metros cuadrados. Eso nos genera una, perdón, una ocupación del 85.4%.
En el caso de Progreso Inmobiliario, es un fondo más pequeño, con un total de 85.407 metros cuadrados y 69.000 metros ocupados. Esto genera una ocupación del 81.1%. Por último, en el caso del fondo de rentas mixtas, tenemos una cantidad de 91.000 metros cuadrados totales y alquilados 78.282, generando una ocupación del 85.20 con corte al cierre de 2025. Importante traer de nuevo el impacto, qué fue lo que generó un impacto en los rendimientos de los fondos inmobiliarios. Recordemos que antes de 2018 y antes los rendimientos venían bastante más altos, a niveles del 7% en promedio, y a raíz de la reforma fiscal, la pandemia, los aumentos en tasas de interés, ha llevado a que la industria en general tenga una contracción y actualmente estemos en rendimientos del 2.96. Iniciando con cada uno de los fondos, vamos a empezar con el fondo de rentas mixtas. Este es un fondo que administra 28.511 millones de dólares, cuenta con 8 inmuebles, un porcentaje de ocupación del 85.27, un endeudamiento de 41.82%. En este fondo tenemos, dentro de la composición de los ingresos, el activo del inmueble Universidad Latina de San Pedro con un 23% de participación, al igual que el Centro Comercial Sabana Sur. Estos dos son los inmuebles que más representativos dentro de la composición de ingresos, seguidos por un 17% de la Universidad Latina de Santa Cruz. El restante 37% está dividido en los otros inmuebles que forman parte del portafolio. Dentro del rendimiento de los últimos el líquido de los últimos 12 meses, recordemos que este es un rendimiento interanual, es decir, va trayendo la información con cierto rezago. Dentro de este rendimiento podemos ver una tendencia a la baja. En el último trimestre tuvimos un rendimiento del 3.15 y esto fue generado porque a partir de 2025, de enero de 2025, se inicia el pago de amortizaciones del crédito que se tiene. Entonces, eso genera un mayor flujo de efectivo requerido y, por lo tanto, un menor porcentaje para distribuir a los inversionistas. Continuando con el comportamiento de la morosidad, podemos ver una clara tendencia a la baja. Cerramos el año con un 7.62%, donde el porcentaje más importante se encuentra dentro del primer rango, que es de 0 a 30 días, con un 6.12%. Sin embargo, recordemos que dentro de este rango, los inquilinos tienen hasta 8 días para hacer la cancelación de los pagos de alquiler. Dentro de los resultados financieros de este fondo, tenemos que un ligero aumento en los ingresos por arrendamiento que pasaron de 533 millones a 534 millones de colones. Por otro lado, vemos en el tema de los gastos financieros una disminución, como les mencionaba, a partir del primer trimestre de 2025 ya inicia una amortización, y si vemos la tendencia comparado el último trimestre de 2024, donde pagábamos 209 millones, actualmente al cierre del del cuarto trimestre de 2025, tenemos unos gastos financieros por 192 millones de colones. Entonces, aquí podemos ver el impacto de la amortización de los créditos. Y los gastos operativos se han mantenido relativamente estables. En el último trimestre tuvimos una ligera disminución, pasando de 131 millones a 130 millones. Este es un resumen de los resultados financieros que incluyen los ingresos totales, gastos totales, que excluyen los ingresos y gastos por valoración de los activos. Esta utilidad distribuida es lo que se reparte y lo que se reparte trimestralmente como beneficios a los inversionistas.
Continuando con el fondo de inversión inmobiliario, tenemos un fondo que maneja en activos mobiliarios un monto de 361.2 millones de dólares, tiene 12 inmuebles, tiene una ocupación del 40.73%, un nivel de endeudamiento del 33.85%. Dentro de la composición de sus ingresos, el inmueble más representativo es Zona Franca Coyol con un 34%, seguido por el Parque Empresarial Forum 2 con un 20%, un 13% del Centro Comercial Paseo Metrópoli, seguido por un 11% del edificio Torre Mercedes, continuando con un 9% del Parque Empresarial Forum y el 13% restante está dividido entre los otros inmuebles. Dentro del rendimiento líquido de los últimos 12 meses versus la industria, bueno, vemos que efectivamente hay una brecha importante del rendimiento. El fondo se encuentra en los rendimientos más bajos que ha tenido, con un 0.74%. Aquí es importante comentarles que a partir de septiembre del 2025 se inició también el pago de cuota nivelada con VIXA, lo que genera un mayor flujo de efectivo hacia este compromiso. Pero adicionalmente también un ligero aumento una disminución en los ingresos por arrendamiento que también genera un impacto negativo en el rendimiento. Con respecto al comportamiento de la morosidad, vemos que en términos de largo plazo, el comportamiento ha venido con una tendencia a la baja. Si bien no cerró en el punto más bajo del año, pues cerró con un 5.90%. En este caso, los segmentos que están con un comportamiento de la morosidad más alto son de 31 a 60 y de 61 a 90. Sin embargo, queremos informarles que actualmente la administración es bastante exigente con el pago de los compromisos y hay un seguimiento muy fuerte de cara a los inquilinos y a sus compromisos. En el resultado financiero de este fondo, bueno, vemos, como les comentaba, una ligera disminución en los ingresos por arrendamiento, pasando de 4.859.000 dólares a 4.800.000 dólares. En el caso de los gastos financieros, vemos un comportamiento en el último trimestre ligeramente a la baja en el pago de intereses, pasando de 2.056.000 a 2.024.000, y un comportamiento bastante estable en los gastos operativos. Este aumento de 1.576.000 a 1.599.000 viene asociado a un aumento en los gastos de los impuestos que se pagan de los inmuebles. Aquí en la tabla resumen, de nuevo podemos ver como aspecto importante la utilidad distribuida hacia los inversionistas. Aquí disminuyó de 483.000 dólares a 433.000 dólares. Continuando con el fondo de comercio y la industria, dentro de los indicadores del fondo es un fondo que administra 334 millones de dólares en activos inmobiliarios. Este es el fondo que más inmuebles tiene dentro de su portafolio, tiene 33 inmuebles. En este caso, la ocupación fue del 85.45%, con un nivel de endeudamiento del 39.41%. En este fondo, el activo más relevante dentro de la composición de los ingresos es Global Park con un 24%, seguido en igual proporción o en igual participación, Momentum Pinares, la nave industrial de Belén y Paseo de las Flores, cada uno con un 10%, continuando con un 6% del centro comercial Plaza Romoser, y el 40% está dividido entre todos los otros activos del fondo. El rendimiento de este fondo, como les mencionaba, está por encima de la industria. Tenemos todavía una brecha importante, donde el último trimestre cerramos en 3.72 versus 2.96% de la industria. Sin embargo, tuvimos una ligera disminución de 3.88 a 3.72,
que está asociado también a al inicio de las amortizaciones con, con la vivienda que inició en septiembre de 2025. Adicionalmente, hubo un ligero cambio en la tasa de interés, lo que generó también un mayor gasto. Adicionalmente, hubo disminuciones en los ingresos por arrendamiento y esto genera esta disminución en el rendimiento. Dentro del comportamiento de la morosidad, en este caso cerramos con el comportamiento más bajo o la morosidad más baja a lo largo de 2025. Cerramos con un 9.30. Está bastante segregado entre los tres primeros rangos, donde de 0 a 30 días tiene un 2.40, del 31 a 60 días un 4.67 y de 61 a 90 un 1.60%. Con respecto a los resultados financieros de este fondo, como les mencionaba, una ligera disminución en los ingresos por arrendamiento, pasando de 5.435.000 a 5.394.000 en el último trimestre. Y aquí en los gastos financieros podemos ver que si bien venimos amortizando, un impacto en el aumento en la tasa de interés. Entonces, por eso se pagó, pasamos de tasas fijas a una tasa variable que para el momento del cierre pues había venido subiendo y esto generó un mayor flujo de pago de intereses. Con respecto a los gastos operativos, una ligera tendencia a la baja, pasamos de $1.646.000 a $1.584.000. En este caso, em, con la tabla resumen, podemos ver que la utilidad distribuida hacia los inversionistas pasó de 1.708.000 a 1.488.000 dólares. Continuando con el Fondo de Progreso Inmobiliario, por último, ese es un fondo que administra en activos inmobiliarios 99.600.000. Tiene una cantidad de 17 inmuebles, una ocupación del 8108 y un nivel de endeudamiento de 1623 que estaba bastante más bajo que la industria. En este caso, dentro de la composición de ingresos, el activo el inmueble más relevante es Centro Comercial Paseo Metrópoli con un 18%, seguido por Terra Campus con un 15%, Zona Franca Z con un 13%, el Centro Comercial Paseo de las Flores con un 12%, las bodegas que tenemos en Alajuela con un 8% y el 34% restante está dividido entre todos los otros inmuebles. Dentro del rendimiento del líquido de los últimos 12 meses, podemos ver que siempre hemos mantenido una ligera brecha con el mercado, con la industria. Seguimos haciendo todos nuestros esfuerzos para lograr una mejora en este rendimiento. En el caso del último trimestre, de hecho, pasamos de 2.36 a 2.44%. Sin embargo, todavía no logramos cerrar esta brecha. Y este aumento en el rendimiento perdón, viene asociado a un incremento en los ingresos por arrendamiento y principalmente. Por otro lado, con respecto al comportamiento de la morosidad, bueno, se mantiene que en el último trimestre cerramos en 9.95%, con las principales rangos entre 0 a 30 días con un 6.16% y de 31 a 60 días con un 3.79%. Dentro de los resultados financieros, pues bueno, vemos un aumento ligero, en realidad, de ingresos por arrendamiento, pasando de 1.520.000 a 1.533.000 dólares. En el caso de los gastos financieros, vemos un ligero incremento también, producto del cambio en la tasa de interés, un aumento, un cambio en la tasa de interés, pasamos de tasa fija a una tasa variable, y en el caso de los gastos operativos, vemos un ajuste a la baja de 482.000 dólares a 470.000 dólares. En este trimestre, este fondo pasó de una utilidad distribuida de 530.000 dólares a 461.000 dólares. Esto es con respecto a los fondos inmobiliarios.
Ahora continuamos y cerramos con el Fondo de Desarrollo Parque Empresarial Lindora. Este fondo es un fondo de 37, que administra activos inmobiliarios por 39.7 millones de dólares. Como saben, es un solo inmueble, tiene una ocupación del 20.48%, un margen de endeudamiento del 51.30%. Dentro de las composiciones de los ingresos, pues depende más de los sectores en que están en la actividad comercial de los inquilinos, que son principalmente actividades de servicios, seguido por hotelería y restaurantes, comercio al por menor y al por mayor con un 16%, fabricación de muebles con un 8% y servicios sociales y de salud con un 6%. Dentro del estado de comercialización, es muy importante mencionarles que en noviembre, finalizando noviembre, el 26 de noviembre de 2025, logramos cerrar la venta de una de las bodegas que teníamos, que se presentaron en la asamblea de inversionistas. Esta bodega medía 743.58 metros cuadrados y el valor de la venta fue por 929.475 dólares. Esta venta generó una ganancia de capital comparada contra el costo de 112.627 dólares. Con el producto de esta venta, se lograron pagar pasivos por 818.000 dólares y esto llevó a que esta venta está llevando a que la cantidad de metros vendidos, incluyendo la dación de pago, ya está en 13.863.35 metros cuadrados. Para comentar un poco de la morosidad, la morosidad cerró en 6.11%, principalmente en el plazo de 0 a 30 días, es donde se ubica esta morosidad. Con esto damos por terminada la charla y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Angélica. Tuvimos un problemita técnico con Laura, con la computadora, pero le agradecemos muchísimo de verdad por la excelente exposición con respecto a los resultados, a todas las gestiones que se han realizado, en este caso correspondiente al último trimestre del año pasado, con relación tanto a los fondos inmobiliarios, así como el Fondo de Desarrollo que usted ya claramente expuso. Le agradecemos muchísimo. En este periodo o en este momento vamos a iniciar el periodo de consultas y desde ya queremos agradecerles a todos las consultas que han ingresado. Vamos a dar un par de minutos por si desean incluir alguna consulta adicional, recordándoles que para ello hemos destinado la opción PIR, preguntas y respuestas, que pueden ubicar en la parte superior de sus pantallas. Mientras les damos ese tiempo para que puedan incluir sus consultas, queremos recordarles que esta y todas las charlas se suben a nuestro canal de YouTube. Pueden ubicarnos con el nombre BCR Fondos de Inversión. Así van a estar a su alcance para que cuando deseen puedan repasarlas, puedan visualizarlas nuevamente. Por eso queremos invitarlos a que por favor se suscriban a nuestro canal y así van a recibir las notificaciones de nuestra variedad de publicaciones que ahí encuentran. También otro medio del cual disponemos para que usted pueda mantenerse actualizado constantemente con nuestra información es nuestro sitio web bcrfondos.com. Lo invitamos a que nos visiten a nuestro sitio web. Ahí puede encontrar boletines, estados financieros, informes trimestrales, los prospectos de cada uno de los fondos y de esta manera también va a estar actualizado con la información de los fondos inmobiliarios y el Fondo de Desarrollo. Les agradecemos muchísimo que continúen en este espacio y ahora sí vamos a proceder con las preguntas que ustedes nos han hecho y amablemente también vamos a escuchar las respuestas a cada una de esas consultas. Tenemos una consulta de Johnny Mora Martínez. Él nos consulta y nos dice lo siguiente, dice, favor referirse a las causas del porcentaje de ocupación del fondo inmobiliario o el fondo de inversión BCR inmobiliario y algunas estrategias para revertir ese efecto.
Excelente, muchas gracias, don Johnny, por su pregunta. Bueno, este fondo inmobiliario tiene un inmueble que es muy relevante dentro de la participación del fondo. Es muy grande y actualmente no se puede comercializar. Es por esto que hay un impacto importante en la ocupación y que lleva a que la ocupación sea del 40 y algo por ciento, ¿verdad? Si no tuviéramos este inmueble, digamos que la ocupación podría llegar alrededor de un 72%. Sin embargo, la realidad que tenemos actualmente con este fondo es que tenemos el inmueble y tenemos que contemplarlo dentro de la ocupación. Adicionalmente, este fondo tiene una característica y es que un segmento muy importante dentro de la composición del portafolio es el segmento de oficinas. Y este segmento, a partir de, digamos que la pandemia marcó un hito en el antes y el después de la forma de trabajo, donde las empresas incorporaron el teletrabajo ya dentro de lo habitual, ¿verdad? Entonces, esto ha generado una menor demanda de oficinas, espacios más pequeños y reducción de espacios. Igual, de esta manera nosotros seguimos en el proceso de comercialización, de buscar clientes, pero esos son los principales factores que nos han afectado en el porcentaje de ocupación. Muy claro, sin duda, lo que comenta Angélica. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y esta nos dice lo siguiente. Dice, ¿qué estrategia se va a seguir con respecto al inmueble Parque Empresarial del Pacífico, con respecto a ocupación y eventos legales? Bueno, el objetivo de esta charla y el propósito es ampliar la información presentada en los informes trimestrales que vemos de cada uno de los fondos administrados inmobiliarios por BCR Safi. Estos temas relacionados con el Parque Empresarial del Pacífico fueron explicados ampliamente en la asamblea celebrada el 26 de febrero. Gracias, Angélica, por esa mención. Y tenemos otra consulta y es con respecto al Fondo Comercio y la Industria. Nos comenta un inversionista que la rentabilidad sigue siendo muy baja y nos pregunta en este caso qué estrategia se tiene para sumar o subir ocupación. Dice ocupación y mejorar las rentas, en este caso. Bueno, en realidad la rentabilidad no es baja, está por encima de la industria. La industria, recordemos que está en un 2,96% y el fondo tiene una rentabilidad del 3,72%. Sin embargo, es importante mencionarles que nosotros nos mantenemos activamente en la gestión comercial para ir disminuyendo la desocupación de las fincas. Como ustedes saben, esto es un proceso en un fondo inmobiliario, tenemos inversionistas inquilinos que entran, otros que salen. De hecho, la ocupación del fondo también es bastante buena, es de 85,4, y si lo comparamos con la industria tiene una ocupación del 72,25%. Muchas gracias, Angélica, también por esa mención que nos hace con respecto al FCI. Y tenemos otra consulta. Vamos a leerla. Es que sale un poquito como en ambos idiomas, pero vamos a ver aquí lo que nos dice la consulta. Dice, ¿qué acciones concretas han efectuado para mejorar el departamento de comercialización? Bueno, hay un montón de actividades que estamos haciendo. Hemos empezado a atacar a nuestros propios inquilinos, a apoyarlos en los procesos de expansión. Estamos realizando una prospección de los locales que se encuentran vacíos. El seguimiento a los clientes que llegan se está haciendo de una manera mucho más eficiente. Hay un seguimiento que se le da a cada una de las negociaciones de manera muy cercana con el líder, donde se va revisando la evolución de cada una de las negociaciones.
Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por detallarnos cada uno de esos puntos con respecto a las consultas realizadas. En este momento, bueno, no tenemos más consultas. Queremos agradecerles realmente por siempre externarnos esos puntos que les inquietan o que tal vez tienen alguna duda con respecto, en este caso, al informe trimestral. Agradecemos muchísimo a todos por el interés en este espacio. Muchas gracias, Angélica, por también en este caso el desarrollo de la información, por atender las consultas y por explicarnos cada uno de esos puntos tan valiosos. Le agradecemos muchísimo, Angélica. Con mucho gusto. Y de nuevo, agradecerles a todos realmente por conectarse esta mañana. Como les mencioné, ya no tenemos más preguntas que analizar, por eso queremos finalizar esta charla correspondiente a los resultados de la gestión del último trimestre del periodo 2025 con respecto a los fondos inmobiliarios y al Fondo de Desarrollo de Proyectos administrados por BCR SAFI. No deseamos finalizar sin antes recordarles que dejamos a su disposición el correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com para que nos hagan llegar sus consultas, sus comentarios u observaciones. Siempre para nosotros es un gusto poder escucharlos y también responderles. Damos muchísimas gracias por este tiempo de atención y nos vemos en una próxima entrega.